es el sentido de la audición. Vamos a ver la biofísica de la audición, entendiendo entonces que en la audición, un sentido que también nos permite, en cierta forma, orientarnos con respecto al medio exterior y también poder escuchar las ondas sonoras o las ondas acústicas, vamos a ponerlo así, que se dan en el medio. Nos permite también esta onda acústica orientarnos cuál es su fuente. Entonces, esas ondas acústicas no son más que ondas electromagnéticas que viajan a través del aire. Acuérdense que esas ondas electromagnéticas producen una rarefacción, una compresión y rarefacción de las partículas en suspensión. Y esas ondas electromagnéticas van a viajar a lo largo del medio aéreo y van a llegar, si es en el caso de los organismos, en el caso de nosotros, humanos, va a llegar a través de el conducto auditivo externo y van a ingresar a través de este hasta llegar y golpear a al tímpano, el cual es una membrana que va a vibrar producto a este golpe que tienen estas ondas sobre ella, la hacen vibrar. A su vez, ellas van a golpear a otras estructuras que le llaman holosículos o huesecillos del oído medio, que van a amplificar esta energía, ¿verdad? Y a su vez van a golpear a la ventana oval en el oído interno y van a producir ondas en el fluido, en la endolinfa que se encuentra en la cóclea. Ella es la parte interna, el oído interno. Y en la cóclea ya se van a producir ondas en el fluido que pueden tener diferentes frecuencias. ¿Sí? Pero lo interesante de esto que es esas ondas que se producen a lo largo de la cóclea está dividida por membrana basilar, membrana timpánica y la membrana tectorial. Entonces, esa cóclea, esa membrana basilar, ella va a tener afinidad por la frecuencia de la onda que se esté dando a lo largo de ella, lógicamente, ¿no? Comenzamos de la base hasta el ápice, entonces va de grave a agudo la frecuencia en la cual la membrana basilar va a tener afinidad. Entonces ella se va a deformar y esa deformación de esa membrana va a hacer que el órgano de Corti, que es donde están, que vamos a ver más adelante, las células ciliadas, ellas cambien posición y dependiendo cómo los cilios que ellas tienen en la parte apical se deformen o se orienten, asimismo esas células van a excitarse o inhibirse. ¿Okay? Eso es lo interesante de esto. Y eso es lo que permite entonces que se generen potenciales de acción acústicos y que viajen a lo largo de la rama coclear del octavo par craneal hacia el área temporal en el cerebro y se integre entonces la parte auditiva. ¿Okay? Entonces, bueno, esta es la parte más que todo anatómica, entendiendo entonces que el oído tiene que ver también con la parte de equilibrio, como dije antes, con el sistema vestibular que está también relacionado con el oído interno. ¿Okay? El pabellón auricular juega un papel importante porque trabaja como una antena parabólica dirigiendo las ondas sonoras hacia el canal auditivo externo. ¿Okay? Ustedes ven que en el caso de los animales, el pabellón auditivo externo, ellos mueven, hay ciertos animales que mueven ese pabellón para sintonizar, por así decirlo, o dirigir, sintonizar mejor las ondas de sonido. ¿Okay? En el caso de nosotros, simplemente movemos la cabeza para buscar dónde está el origen de esa fuente sonora. Bien. Esta es la parte del pabellón auricular, todos sus componentes. Esto es lo que yo hablo, que este pabellón auricular, su función más que todo es redirigir, reflexionar las ondas
de sonidos que ingresen a través de este canal auditivo externo. Por aquí las ondas van a penetrar y van a llegar hasta el tímpano, que es a nivel del oído medio. Acuérdense que este es el oído externo. El oído medio, lo vemos aquí, miren, que inicia con la membrana timpánica. Esta es la que yo le digo que vibra. Cuando las ondas sonoras llegan aquí, golpean al tímpano y él va a vibrar en función de la, la frecuencia que se está dando en la vibración. Eh, esta vibración del tímpano va a hacer vibrar a estos osículos que son a los huesecillos, que son los martillos yunque y estribo, como ven aquí. Entonces, este martillo, yunque y estribo, ellos se articulan porque ellos tienen cartílagos, ¿verdad? Entre ellos, y ellos se articulan y al vibrar la membrana timpánica, ellos vibran también, se articulan y aumentan la amplificación de ese sonido, la potencia. Entonces, el yunque, este que está aquí, va a golpear esa membrana redonda, perdón, la membrana oval, va a golpear la membrana oval, ¿verdad? Aquí, para, para la ventana oval, que es una ventana que está, por así decirlo, forma parte de la cóclea. Entonces, lo que le dije es que ella al golpear, golpea esa membrana y esa membrana en la parte interna, la parte de adentro del oído interno, hay fluido y va a generar ondas en ese fluido. Y ese fluido entonces es lo que va a permitir que se perciba el sonido. Cabe destacar, jóvenes, que esta estructura que usted ve aquí es la conexión que hay entre vamos a ponerlo así, entre la faringe, la laringe y el canal y el oído interno. Esta es la trompa de Eustaquio, conocida como trompa de Eustaquio, que es la que cuando se tapa, póngale por moco, entonces cuando nosotros dejamos de tener problemas para, para escuchar y muchas veces hasta el sonido lo sentimos raro. Y es porque esta estructura es la que permite igualar, ¿verdad?, la presión interna aquí con la atmosférica. Si esto se tapa, esta presión aquí se puede tornar mayor a la externa y va a hacer que el tímpano ahora le cueste vibrar. ¿Ok? Le cueste vibrar. Bien, seguimos. Este es el oído interno, jóvenes. Esta es la estructura del oído interno, que está a nivel del hueso petroso, como ahí. Miren que él está formado entonces por la cóclea, ¿ok?, de la parte auditiva nuestra, donde están las células receptoras de la audición. Aquí tenemos entonces lo que es el sistema vestibular, todo esto que ustedes ven aquí. Aquí tenemos lo que es el sáculo y utrículo, que son receptores que nos permiten detectar parte de la acción de la gravedad y si nos estamos moviendo a nivel en círculo o en movimiento rectilíneo. Y los canales semicirculares, que son los que están llenos de fluido, la endolinfa. Muy interesante, ¿por qué? Porque ellos en su base tienen unas células ciliadas, igual como acá en la cóclea, tienen unas células ciliadas que estos canales semicirculares, como ven, hay posterior, anterior y horizontal. Si nosotros nos estamos moviendo en forma horizontal, póngale girando, este canal horizontal es el que se va a estar moviendo, el líquido dentro de él, y ese movimiento interno va a hacer que las células ciliadas que están en ese canal se muevan en un sentido, ¿ok? En un sentido. Entonces, esas células ciliadas presentan unos cilios que reciben el nombre de estereocilio quinocilio, ¿ok? Los estereocilios son los más pequeños y los quinocilios son los más grandes. Ahí, vamos a decir que el más grande, sí.
Entonces, si la inclinación de su estereocilio va de quinocilio a estereocilio, la célula se excita. Si el movimiento hace que los estereocilios se muevan al quinocilio, entonces la célula se inhibe. ¿Ok? Entonces, lógicamente, los canales semicirculares, póngale de un oído, que se excitan, no necesariamente el del otro oído va a estar excitado, sino que a lo mejor va a estar inhibido. ¿Ok? Porque el movimiento ha sido en que de un lado los estereocilios van al quinocilio, pero del otro lado quizás el mismo sentido del giro hace que los estereocilios se muevan contrario hacia, sí, contrario al movimiento, que el quinocilio se mueva hacia el estereocilio. ¿Ok? Entonces eso va a hacer que se inhiba el asunto. De un lado se va a mover quinocilio hacia el estereocilio y del otro lado se puede mover a lo mejor el estereocilio hacia el quinocilio. Entonces, este mismo arreglo lo tenemos en el órgano de corte. Imagínense que nosotros hacemos un corte transversal de la cóclea y vamos a tener algo así. ¿Ok? Por un lado vamos a tener aquí fluido, que todo aquí hay fluido, por acá abajo corre fluido también. En un lado corre perilinfa, en otro lado corre endolinfa. Entonces lo interesante de esto, que jóvenes, que al darse el movimiento de la endolinfa, que se produce la onda de la onda en la endolinfa, eso va a hacer que esta membrana, que ustedes ven aquí, la membrana basilar, ella se deforme, pero se va a deformar en función de la frecuencia de esa onda. ¿Okay? A lo largo de la membrana basilar, ella va a tener afinidad por la frecuencia de la onda. Entonces, esa afinidad va a hacer que ella se deforme. Al deformarse, eso va a hacer que toda esta estructura, donde están las células ciliadas, también se deforme y haga que las células ciliadas con la membrana tectorial, al ella subirse, ellas van a hacer que se inclinen los cilios. Y en función cómo se inclinen los cilios, así mismo ellas van a proyectar o van a generar los potenciales de acción. ¿Ok? Entonces ya dijimos que si el movimiento va de quinocilio de sinocilio a estereocilio, las células se excitan. Si es contrario, las células se inhiben. O sea, así mismo ellas van a generar eh, ese potencial de acción eh, nervioso, en este caso, a través del nervio de la rama vestibular, perdón, de la rama coclear, del nervio vestíbulo coclear. ¿Okay? Entonces, esto es importante, jóvenes. También es importante que cuidar la salud de estas células. ¿Por qué? Porque estas células pueden verse lesionadas por infección o por el uso excesivo de antibióticos, principalmente de la familia de las gentamicinas. Eh, un uso, un uso excesivo de antibióticos puede generar la lesión de esta célula. Y esa lesión, perdón, es de forma irreversible. ¿Okay? Lo que le quiero decir que si tú usas demasiado por la infección o por uso de antibióticos, estos cilios se pierden. Y a perderse los cilios, la célula no tiene cómo excitarse. ¿Okay? Entonces, al no excitarse, no va a haber generación de potencial de acción. Y usted va a ir perdiendo su capacidad auditiva. ¿Ok? Bien, aquí vemos entonces cómo se da ese evento de audición. ¿Ven? El pabellón auricular recoge la onda sonora, se da la compresión y descompresión o rarefacción de, de la onda electromagnética, la onda sonora. Dice el área central del tímpano se conecta al martillo, que él comienza a vibrar, mueve estos huesecillos. Ellos lo que hacen es, ellos hacen que golpean a la ventana oval, ¿verdad? Acuérdense que ellos amplifican la potencia, la fuerza, y golpean la ventana oval. Ellos producen ahora el desplazamiento de onda de agua en la perilinfa, y así se va todo ese movimiento, ¿sí?
van a empujar esa membrana hacia adentro y aumenta la presión de la endolinfa con el conducto coclear. La membrana basilar cede ante la presión y sobresale a la escala timpánica. O sea, en otras palabras, lo que quiere decir aquí es que esa membrana basilar comienza a deformarse, ¿ok? Y entonces va a golpear, va a hacer que todo ese órgano de Corti, ahora las células pilosas o ciliadas suban hacia la, la membrana tectorial y cambien la dirección de sus cilios. Y en función de eso se va a generar entonces el potencial de acción. ¿Ok? Bien. Eh, bueno, al final, como dije, se va a generar el potencial de acción a través de el nervio vestíbulo coclear, coclear, rama coclear. Es por donde va a viajar entonces los potenciales de acción auditivos. ¿Ok? Bien. Eh, bueno, aquí nos hablan que hay dos equilibrios, dos tipos de equilibrio, el estático y el dinámico. Acuérdense que esto se da por la acción del sistema vestibular. El estático es el que nos hace sentir que estamos parados por efecto de la gravedad, y el dinámico es cuando cambia la postura nuestra producto a movimiento postural nuestro. ¿Ok? Rotación, aceleración, como ven, desaceleración. Entonces, dice los órganos receptores del equilibrio son la mácula del sáculo y el utrículo, así como la cresta de los conductos semicirculares y membranos. Acuérdense que los conductos semicirculares son los que nos van a decir si nos estamos moviendo y en qué sentido, si horizontal, vertical, ¿verdad? Vertical o también, entonces, el utrículo y sáculo nos van a decir si estamos moviéndonos en movimiento rectilíneo y también nos hacen sentir el efecto de la gravedad si estamos cayendo. ¿Ok? Bien, entonces, perdón, espérense. Ay, bien, hay algunas patologías asociadas entonces a este sentido de la audición o a la audición, como son las sorderas. Hay dos tipos de sorderas. Tenemos la sordera neurosensorial o de percepción, también se le conoce así. Esta sordera neurosensorial o de percepción está causada por la alteración de la cóclea o la rama coclear del nervio vestíbulo coclear del octavo par craneal. Es decir, esta rama neurosensorial tiene que ver, jóvenes, con la parte de la lesión a las células ciliadas o al nervios, al nervio vestíbulo coclear, rama coclear. Ahí se presenta la sordera de neurosensorial. Y es, como ya le dije, una sordera irreversible. ¿Ah? Y la sordera de conducción está causada puede ser por alteración del medio, eh, que se forme un obstáculo en el medio aéreo, póngale del canal auditivo externo, o por inflamación de la membrana timpánica, ¿verdad? De la membrana timpánica, o también por eh, disminución en la articulación de los huesecillos del oído medio. ¿Ok? Entonces, ahí póngale, si el tímpano se inflama, pierde vibración, se va a escuchar menos. Si aumenta el nivel de cera o hay un cuerpo extraño a nivel del canal auditivo externo, la onda sonora no entra al oído y la persona va a escuchar mucho menos. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven, otras patologías comunes son el vértigo, la otitis media, que sería la inflamación, el mareo por movimiento, enfermedad del laberinto y el síndrome de Meniere. Son enfermedades que atañen a este sentido. Entonces, tenemos otra evaluación
unos test para evaluar lo que es la sordera, como son el test de Weber. El sentido de la audición se conoce como acusia. ¿Sí? La hipoacusia es cuando el umbral auditivo ahora es mayor. Eso se llama hipoacusia. Ahora usted tiene que producir mayor intensidad de sonido para poder ser escuchado. ¿Ok? Por eso que se dice que el umbral aumenta, más la agudeza auditiva disminuye. Entonces aquí evaluamos es la hipoacusia, cuando se pierde por sordera esa audición. Entonces, en el caso este de Weber, como ven, usted va a agarrar el diapasón, usted va a agarrar el diapasón por la base y va a golpear el diapasón en sus manos o en un objeto duro. Usted lo golpea y el diapasón va a vibrar. Usted lo va a colocar en la parte media de su cráneo. Si la persona siente la vibración hacia uno de sus oídos, ese es el oído que tiene problema o que tiene la sordera. ¿Ok? En ese caso sería la sordera de conducción. La sordera de conducción. ¿Ok? Si el sonido no se lateraliza para ninguno de los oídos, sino que se queda en el mismo punto donde colocamos el diapasón, la persona está normal. Si la persona presenta una hipoacusia, como ven ahí, neurosensorial, el sonido se va a lateralizar al oído sano. Al oído sano. Pero esta prueba, si lo vemos en términos reales, está más orientada para detectar la sordera por conducción. La prueba de Riné, que es la otra, aquí lo que hacemos es que colocamos, miren, colocamos el diapasón, igual lo golpeamos, y lo colocamos en la parte posterior del oído, del pabellón auricular, en la parte ósea del pabellón auricular, en la parte de atrás. Colocamos la base del diapasón ahí, la persona va a sentir la vibración. Cuando la persona deja de percibir la vibración, colocamos el diapasón frente al pabellón auricular. La persona debe seguir percibiéndolo, aunque en menor sonido, y eso va a permitir entonces que evaluar esta condición. Miren que dice que en el oído normal, el Riné positivo, la conducción aérea es mayor que la conducción ósea. ¿Sí? La conducción aérea es mayor que la conducción ósea para un sujeto normal. Dice, puede ser 2 veces más mayor que la conducción ósea. Dice, en la hipoacusia neurosensorial, miren, el Riné sería positivo, donde la conducción aérea es mayor que la conducción ósea, perdón, pero miren que es menor. O sea, sería menos la percepción de esa vibración. Y en la hipoacusia por conducción, miren, se dice que el Riné negativo, la conducción ósea es mayor que la conducción aérea. ¿Sí? La conducción ósea es mayor que la conducción aérea. ¿Qué sucede con eso? El Riné está más orientado hacia detectar la sordera por neuroconducción o de percepción, porque con Riné estamos evaluando las dos vías, si se dan cuenta, porque colocamos a nivel óseo, colocando la base del diapasón, y con el diapasón a nivel frente al pabellón auricular, estamos evaluando la vía aérea, la conducción aérea, perdón. Entonces estamos evaluando las dos vías simultáneamente. Si la vía aérea se ve abolida, póngale que no se detecta, entonces, y si se detecta la vía ósea, entonces el problema es por conducción. Pero si usted no detecta tanto la vía aérea ni la vía ósea tan obstruida, entonces hay un problema de, percepción o nervioso en el sistema auditivo nuestro. ¿Okay? Entonces, hacia allá va orientada estas pruebas. Aquí tenemos entonces lo mismo, el diapasón, cómo diferenciar la sordera nerviosa y la de conducción. Miren, en la de Weber dice, se oye igual en ambos oídos, como hemos dicho antes. En la de Riné,
se oye vibración en el aire, después cesa la conducción ósea. En la sordera de conducción, miren, si se suena más fuerte en el oído enfermo, porque el efecto enmascarador del ruido ambiental falta en el oído enfermo. Lógicamente, jóvenes, el oído ambiental en la prueba de Weaver estaría abolido porque está obstruido la vía ósea. La vía ósea, no, perdón. El canal está abolido, la luz del canal auditivo está obstruido, por ende las ondas de sonido no pueden viajar a través de esa obstrucción. Entonces, eh, eh, no se va a escuchar el sonido ambiental. ¿Okay? O el sonido en sonido enfermo, no se escucha el sonido ambiental. ¿Okay? Entonces, dice aquí la sordera nerviosa suena más fuerte en el oído normal. En el oído sano se va a escuchar más fuerte cuando es nerviosa. Y tiene sentido, porque si tenemos una sordera nerviosa, entonces quiere decir que ese oído que tiene la sordera nerviosa no se va a escuchar nada y lo vamos a escuchar más fuerte en el oído normal. La RNE, lo que ya escribimos, la base del diapasón vibrante se coloca en la apófisis mastoide, que es en la parte de atrás del oído. El sujeto no lo oye, dice, hasta que el sujeto no lo oye, deja de escuchar en el oído, la parte ósea, y luego sostiene frente al oído y escucha la vibración, aunque lee, pero la escucha, ¿ok? Ese es el método. En el normal dice, se oye la vibración en el aire después que cesa la conducción ósea. Dice la sordera de conducción, no se oyen las vibraciones en el aire después de la conducción, después del cese de la conducción ósea. Y el otro dice, en la sordera subnerviosa dice, se oye la vibración en el aire después de que cesa la conducción ósea, ya que la sordera nerviosa es parcial, ¿ok? Dependiendo el grado de sordera del paciente. Bien, para evaluar el oído, después, el sentido de la audición, después de hacerle sus evaluaciones, eh, la forma de evaluarla se le conoce como un audiógrafo, donde se va a graficar esta la capacidad auditiva del sujeto, pero aquí vemos un audiograma para los diferentes tipos de sonidos ambientales. Miren, desde la generación de un ruido a través de los motores de un avión, de una máquina de césped, de un piano, el ladrido de un perro, la conversación entre personas, una gota de agua. Miren, la audición de el canto de un ave. Miren, aquí tenemos la intensidad del sonido, qué tan fuerte es ese sonido, y acá tenemos entonces los diferentes pérdidas de audición. ¿Ok? Audición normal, aquí tenemos una pérdida auditiva leve. Si usted detecta una eh, para poder escuchar la voz de una persona, tienen que hablarle en esta intensidad, póngale 60, de 30 para abajo, ya estamos hablando de una pérdida auditiva leve por aquí arriba, pero ya por aquí abajo, ya de aquí debajo de 50, ya estamos hablando de una pérdida auditiva moderada y pérdida auditiva severa, miren, estamos hablando ya por acá abajo de entre 70, 80 hacia abajo, de una pérdida muy importante, donde el sujeto hay que hablarle muy alto. Generalmente ya esta gente por acá están usando algún dispositivo para poder mejorarle su audición. ¿Okay? El aparato que usamos para evaluar la conducción aérea y ósea simultáneamente es el audiómetro. En este caso, un audiómetro clínico. ¿Okay? Ese audiómetro clínico eh, presenta esta característica que usted ve. Va a traer unos audífonos
¿verdad? Va a tener este control de escucha. Es decir, si usted detecta la onda sonora, usted lo presiona, indicándole al evaluador que usted está escuchando ese sonido. Esta es la fuente de poder del audiómetro. Y aquí tenemos entonces este accesorio. Es un vibrador que se coloca a nivel del cráneo para hacer también la evaluación o la conducción ósea. ¿Ok? Tenemos la conducción aérea y este sería la conducción ósea. ¿Ok? Bien. Este es el audiómetro que nosotros usamos en el laboratorio. Este audiómetro es un audiómetro que tiene este audífono. Este audífono lo colocamos en el oído que vamos a evaluar, pero también podemos usar este audífono. Hemos usado este audífono para tapar también el otro oído y no confundir al el evaluador. Generalmente mandamos a los estudiantes cuando hacen esta evaluación colocarse en un punto donde no haya mucho ruido y que pueda hacerse el análisis mejor. Entonces, como ustedes ven, el aparato tiene aquí la perilla de frecuencia y aquí tenemos la perilla de intensidad, ¿verdad? El tono, frecuencia, y aquí la intensidad del sonido. Aquí está el encendido, ¿ok? Aquí tenemos el indicativo cuando el aparato ya está encendido, está funcionando, y aquí el tipo de sonido que queremos producir. Este es un foquito que se enciende cada vez que usted presiona el botón de que usted está escuchando el sonido. Entonces, para el evaluador, cuando esto se enciende, usted le manda el sonido al sujeto, entonces esto se va a encender. Este perilla que tenemos aquí es una perilla para eliminar el ruido, crear silencio y dejar un sonido distorsionado del que usted está evaluando, para que el sujeto le pueda indicar si escucha o no escucha. De una manera usted hace cuenta si el sujeto le está respondiendo bien o si lo está engañando. Entonces usted le dice que si escucha y el sujeto simplemente le puede decir que sí y usted lo tiene en silencio. Quiere decir que le está mintiendo. Entonces, este aparato, el audiómetro que tenemos aquí, este audiómetro me permite evaluar nada más la vía aérea. No me permite evaluar la vía eh, eh, ¿cómo es? Ósea. ¿Ok? Y por otro lado, él comienza, bueno, aquí no lo vemos de cerca, pero él comienza aquí, la escala de decibeles comienza a nivel de 25 decibeles. Cuando dijimos que debe estar entre 10 y 20, que es la parte normal, o normal nuestra, él comienza en 25. Quiere decir que él está adaptado para detectar hipoacusia. ¿Sí? Ya cuando la persona tiene problemas, porque ya en 25, ya la persona está entrando en, o sea, ya la persona ahí en 25 debe escuchar. Una persona normal debe indicar que escucha todos esos sonidos. A nivel de ya de 25, yo estoy escuchando el sonido independientemente de la frecuencia que pongamos. ¿Ok? De la frecuencia que pongamos. Esta frecuencia usted la va a poner, también la va a hacer de forma alternada, no siguiendo el incremento, sino lo hace alternadamente para que el sujeto no esté predispuesto y le esté dando un falso positivo o un positivo falso. ¿Ok? Entonces, el resultado de una audición lo vamos a poner, lo vamos a señalar en un audiograma, que es este que ustedes ven aquí. Miren que el de la derecha, el eje Y es la intensidad o los decibeles, y el de la X sería el tono o la frecuencia. La frecuencia está dada en hertz y los decibeles y la intensidad está dada en decibeles, ¿ok? Cabe destacar, miren, que para una audición normal, lo que yo le dije, la audición o los valores deben estar para cada una de estas frecuencias, debe estar entre 10 y 20. Ya esto es para una persona normal, miren, una persona requete normal, escucha muy bien todo. Y miren, ya para una persona con problema auditivo, en este caso, miren que cabe destacar que la audición se le hace para el oído derecho en rojo y azul para el oído izquierdo. ¿Ok?
Entonces, este es para una audición normal y aquí es para cuando una persona tiene una audición ya comprometida. Aquí hay una hipoacusia. Miren que los valores llegan hasta 80. Entonces, ya él comienza en 30, que hay una hipoacusia moderada y comienza a ir cayendo, miren. Entonces, esto me indica que él tiene pérdida auditiva y tiene una hipoacusia. ¿Ok? ¿Cuál es la razón? Habría que determinar si se debe si es una hipoacusia por conducción o una hipoacusia neurosensorial. Eso habría que determinar. ¿Ok? Estos son los niveles para establecer el grado de pérdida auditiva. Miren, de normal va de 0 a 20, de 21 a 40 hablamos de leve, moderada de 41 a 70, severa de 71 a 90 decibeles, ¿okay? Y profunda de 91 a 120. ¿Okay? Y la COPFOSI es cuando ya usted no escucha nada prácticamente. ¿Okay? Esto sería entonces para clasificar el grado de pérdida de audición. Y ahí hemos terminado, jóvenes, la parte de nuestro tema de hoy de audición y